Matemáticas de segundo, bloque 5, tema 3, construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis y explicación de las propiedades que se conservan en figuras como triángulos, isósceles, equiláteros, rombos, cuadrados y rectángulos. Se pretende que, dada una figura, analicen las propiedades que se conservan al construir su simetría respecto de un eje, igualdad de lado y ángulos, paralelismo y perpendicularidad. Bien, aquí el autor hace un hermoso dibujo, bueno, no el autor del dibujo, de la pintura, es animales marinos que tienen simetría. Es un tema muy interesante y va pegado obviamente con la naturaleza. Bien, aquí tenemos esta pequeña figura que es un rombo y dice que, dada la figura ABC y sus simétrica A', B', C', D', observe que AD es paralela a BC, como AD es paralela a D', C'. Entonces aquí quiere decir que A con D es paralela con este lado, que ve apenas leve, por eso lo amplificamos, con BC, y también A' es paralela con D', C'. Y aquí nos preguntan qué otra más, pues DC es paralela con AB, como D', C' es paralela con A', B'. ¿Se conserva esta misma relación en la figura simétrica? Sí. ¿Qué se puede decir acerca de la medida de los ángulos de la figura original y su simétrica? Son iguales. ¿Cómo son las diagonales de la figura original? Iguales. Y su simétrica, idéntica. Bueno, aquí siempre se brincan de un tema a otro. La diagonal va de un vértice opuesto. Entonces aquí sería una línea que trazáramos en la figura y estas son las diagonales. Esta figura tiene dos diagonales, entonces esta diagonal A que va a C, de A' a C', van a ser iguales estas diagonales. Pero bueno, es un tema aquí adicional. Aquí nos vamos a ir a esta página de internet y nos están explicando y haciendo una serie de preguntas. Igual, aquí es el eje con rojo y nos preguntan cómo la distancia de A al eje con referencia del eje E al punto A', y vamos viendo que son iguales. Entonces, esta es la sugerencia para que te vayas a esta página de GeoGebra y te estamos dando la liga. Bien, y vamos a tener aquí el tema que es de los programas de geometría dinámica. Han abierto nuevas posibilidades para la geometría escolar. La principal ventaja consiste en que las figuras dejan de ser estáticas del papel, saltan a la pantalla del ordenador, y lo encontramos en el libro de Mora 2007. Su apellido es Mora Sánchez y se llama el libro Geometría Dinámica en Secundaria, y también tenemos la página. Bien, aquí también nos vamos a dar a la tarea de irnos a la página para que tú la puedas ver. Y bueno, aquí la vamos a localizar. Vamos a abrirla un poquito más. Y bueno, aquí tenemos que puedes mover estos puntos. Le das con el mouse o digitalmente. El caso es que tú puedas manipular estos puntos y te fijas cómo este tiene 5 ejes. Aquí tiene un eje, 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes de simetría. Todas estas figuras son congruentes, son iguales. Y cómo puedes ir moviendo los puntos y cómo va cambiando nuestra figura. Por eso dice que ahora, bueno, ya muchas cosas se puede hacer con la geometría dinámica.
y se me hace muy interesante. Bien, vamos a retornar al tema, por eso ahora nuestra presentación es de esta manera. Aquí están las páginas donde lo puedes ir y te puede explicar lo que es la geometría dinámica. Bien, la siguiente diapositiva nos habla sobre 4 trabajos. Estos 4 trabajos, 1, 2, 3 y 4, los vamos a hacer en simetría axial. Aquí usamos un triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales y el tercero diferente, y lo vamos a pasar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir hacia arriba. Aquí utilizamos las escuadras, que es la de 45 grados, y tenemos la escuadra de 30, 60. En este ángulo más pequeño tiene 30, 60, ángulo de 90, y la escuadra, que también le llaman técnicas, tiene un ángulo isósceles y tiene un ángulo de 90 grados. Los otros dos son iguales y son de 45. Aquí las utilizamos para poder hacer nuestro trazo. Y bueno, marcamos primero punto por punto. Aquí los fuimos sacando los pequeños puntitos A, B, C, y los fuimos marcando porque van a tener la misma distancia. Ya que trazamos la figura A', B', C', los unimos y obtuvimos su igual o semejante. En la figura de que es un rombo, aquí está el eje, trazamos con el compás. Vamos a presentar el compás. Fuimos trazando con base al eje los lados simétricos y nos fueron dando ahora sí que la figura del rombo. Aquí ya lo tenemos terminado y unimos las líneas. Bien, el tercero, que es un trapecio, este lo marcamos de este lado. Se nos hizo más fácil utilizar los cuadros de la figura y los marcamos. La distancia era de 3, nos fuimos, marcamos 3, la distancia era de 1, la marcamos 1, la distancia era de 7, marcamos 7, y así fuimos sacando los puntos que de E, Y, Z, W y B, V, y bueno, trazamos sus simétricos, B', V', W', Y' y C', y los unimos, y entonces ya nos quedó nuestra figura, que aquí la tenemos también en resumen. Sí, aquí tenemos nuestras pequeñas escuadras. Y bueno, aquí están los trazos, los puedes ver con más calma en PowerPoint. Y aquí tenemos lo que son las líneas perpendiculares. Son 2 o más líneas que se intersectan con un ángulo de 90 grados, como las 2 líneas en esta gráfica, y los ejes X y Y que las obtienen. Entonces aquí tenemos, es un trabajo también de Wikipedia y la puedes encontrar también en GeoGebra. Aquí hablamos de las escuadras y cómo manejarlas. Entonces es un tema muy interesante. Acuérdate que todo este soporte lo tienes en PowerPoint para que lo veas con mayor calma. Bien, tenemos la siguiente diapositiva: uso de compás, líneas de soporte, simetría, ángulos como el recto. Si esto es un ángulo recto que tiene 90 grados. En triángulos, mismas distancias, imagen, puntos, paralelismo y perpendicularidad, que son los temas que estamos tocando. Y aquí tenemos lo que acabamos de explicar, los 4 ejemplos, ya mejor trazado. Tenemos aquí las definiciones de ángulos. Aquí tienes el símbolo de ángulo, lo puedes encontrar en amarillo, que ese es el ángulo en que se abre la distancia entre la curva que va de un lado a otro. Lo puedes encontrar también con esta simbología. Aquí tenemos lo que es un ángulo completo.
el ángulo nulo, el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso o el ángulo llano, que es una palabra que a veces usan los abogados. En la geometría, el paralelismo es una relación que se establece entre cualquier igualdad lineal o variedad o variante y se encuentran sus dimensiones de mayor o igual. Puede ser una recta, planos, hiperplanos, entre otros. En los planos cartesianos, dos rectas son paralelas y tienen las mismas pendientes. También puedes encontrar que la simetría del griego tiene aquí su símbolo, quiere decir con, y otro símbolo que quiere decir medida. Es un rasgo característico de formas geométricas, ya sean sistemas, ecuaciones y objetos, otros objetos materiales o entidades abstractas relacionadas con su invarianza bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios, que es lo que ahorita vimos en la geometría axial. Y bueno, de una vez vamos a aprovechar este tema, también lo tenemos aquí y vamos a ampliarlo. También de la página de GeoGebra. De igual manera tienes aquí el eje y puedes ir moviendo los puntos. Este es una figura de 4 lados y puedes convertirla en un rombo regular. Vamos a hablar de figuras regulares o un rectángulo y cómo obtienes su simétrico. Acuérdate que la distancia de aquí al eje es igual que va de B al eje, del eje a B'. Entonces, esto es muy importante que las puedas manejar para que puedas ir viendo lo que es la simetría axial, que es lo que estábamos explicando. Bien, me voy rápidamente con el manejo. Aquí este lado, por ejemplo, lo vas a ver, lo puedes mover y lo trasladas, o esta línea se mueve, la puedes mover como líneas perpendiculares o como líneas paralelas. En referencia, esta escuadra con referencia a esta forman un ángulo de 90 y lo puedes mover. Y así tu línea perpendicular la puedes mover, o en su defecto, líneas paralelas. Esta línea la mueves y esta con referencia a esta es paralela. Entonces, ya sea que uses el tema de los ángulos de 90, este es un ángulo de 90 donde está el dedo, y puedes mover ángulo de 90. Entonces, depende de lo que vayas utilizando. Bien, entonces aquí metimos algunos conceptos. Por último, te preguntan, tenemos una serie de figuras, y de estas figuras vamos a decir si son iguales o no. Tenemos aquí ya sus conceptos. Vamos a ampliarlo. Y nos preguntan, las primeras no, en algunos lados sí son paralelos, otras no. Las últimas 3 figuras sí vemos que son iguales, en algunos lados sí son paralelos. Como puedes ver, sí hay simetría axial, esta sí, las de arriba no, porque no tienen sus áreas o sus perímetros iguales. Aquí un ángulo es un escaleno que tiene todos sus lados desiguales, con referencia a este que no es escaleno. Entonces, bueno, aquí es muy sencilla las preguntas y muy buenas de observar para que lo veas con calma. Espero que te haya servido.